Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing en junio de 2023. El mensaje se llama ¡Qué desperdicio! Oramos y esperamos para que el mensaje sea de gran bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero extender los saludos a todos y cada uno de ustedes esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una verdadera bendición estar nuevamente con todos ustedes en comunión. Gracias. Vamos al Señor en oración, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana y te agradecemos, Dios Santo, por tu bondad, tu misericordia, tu amor. Pedimos tu bendición, Señor, sobre tus palabras. Ayúdanos a serte fieles, llénanos de tu Espíritu Santo, danos sabiduría, Señor. Abre tu palabra para nosotros, ayúdanos. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, para leer allí, primeramente, Lucas, capítulo 22. Vamos a empezar a leer desde el versículo 14 en adelante. Lucas 22, 14 y en adelante, ¿vale? Y dice así. Dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Primero quiero señalar aquí algunas cosas. Miramos aquí, ¿verdad? Es la cena del Señor o la Santa Cena, la comunión. Y el Señor dice: ¿cuánto he deseado, cuánto he anhelado comer esta Pascua con ustedes antes de que sufra? Dice: porque les digo que no la voy a volver a comer más, sino hasta que se cumpla en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí quiero señalar o puntualizar que la cena era algo que el Señor Jesucristo anhelaba, deseaba tener este evento y esta comunión con sus discípulos. A veces no nos damos cuenta de la importancia de esto, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de tomar la cena, la comunión, algunos grupos solamente lo hacen 1 o 2 veces por año, porque no quieren que se vuelva algo religioso, ¿verdad? Pero en realidad, si miramos a la iglesia primitiva, y esa fue una de las cosas que me convenció más que otras, de que lo intentáramos hacer cada domingo, cada semana, ¿verdad? Es que al mirar a la iglesia del Nuevo Testamento y en los siglos primeros posteriores, el principal propósito de reunirse y la reunión como iglesia giraba en torno a la cena. Era el corazón de ello, ¿verdad? Tener comunión en torno a Jesucristo, ¿verdad?
Entonces hay muchas cosas que no entendemos y no necesitamos entender. Por ejemplo, él toma el pan, lo rompe y dice, esto es mi cuerpo, ¿verdad? Esto es mi cuerpo, y hay personas que han tomado esto y lo han ido muy lejos, ¿verdad? En la Iglesia Católica, que dicen que de plano se convierte, y hubo mártires que murieron en la hoguera o que murieron en la estaca solamente por no reconocer que el pan o la hostia de la misa se convierte en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Tomaron esa convicción. Sin embargo, al mismo tiempo, la Biblia sí dice, esto es mi cuerpo, sí lo dice. Entonces, yo creo que lo que esos mártires más que nada estaban rechazando, más que nada era la autoridad de la iglesia para obligarlos a confesar algo, y también la autoridad de la iglesia como para convertir el pan en el cuerpo, o la sangre o el vino en la sangre, ¿verdad? Eso es lo que estaban rechazando. Sin embargo, el Señor sí dice, esto es mi cuerpo, y más adelante dice, esta es mi sangre. Entonces, no sabemos qué sucede. No estoy diciendo que se convierte, tampoco estoy diciendo que no. No sabemos qué sucede, ¿verdad? Tampoco creemos que necesariamente hay una magia en esto, ¿verdad? Ni ese fue el propósito de la cena, hacerlo como un amuleto, no. Sin embargo, ¿verdad? Sí es algo muy importante, sí es algo muy poderoso, que es medicina para el alma, y es un alimento, y el corazón realmente de todo esto es lo que representa, que representa el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Y dice, hagan esto en memoria de mí. Y luego dice, esta es la sangre del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, ¿verdad? Hoy en día, pues, tal vez ninguno de nosotros pensaría en beber sangre, ¿verdad? Así como que de buenas a primeras no se antoja. Sin embargo, él dice, sí, beban mi sangre, ¿verdad? Dice que cuando tomamos el vino o el jugo de uva, lo que sea que tomemos, es la sangre, el fruto y la sangre del nuevo pacto por el cual se sella y que fue derramada por nosotros. Entonces, una de las cosas que he estado pensando esta semana, o lo que me llegó, o más bien lo que me llevó a predicar el día de hoy este mensaje, fue en una de las iglesias o templos o lugares de reunión de las muchas iglesias que hay aquí en Monet. Pusieron hace un tiempo, apenas la semana pasada o antepasada, un gran letrero que decía, ¿verdad? Que decía que Jesús, algo así como refiriéndose a Jesús como un donador de sangre. Y de hecho creo que era el título del mensaje de ese domingo en esa iglesia. Decía, fuiste salvo por un donador. Fuiste salvo por un donador de sangre, ¿verdad? Y sin duda están tratando de predicar a Cristo a como ellos lo entienden. Y sin duda estoy casi seguro que están tratando también de promover que la gente done sangre, lo cual es bueno, es bueno. Sin embargo, pensando más profundo en esto, estuve pensando, ¿verdad? Un donador de sangre, ¿sí es eso lo que es Jesús? ¿Sí es eso lo que representa Cristo? ¿Y es eso lo que nos llamó a hacer? ¿Fue Él solamente un donador? ¿Sabes? Cuando pensamos en un donador de sangre, ¿verdad? Sí, quizás es incómodo, quizás en el momento te cansas un poquito si pones de tu tiempo y haces tu parte o tu papel, ¿verdad? Al donar tu sangre, ¿verdad? Sin embargo, pues realmente no es algo tan costoso, no es algo tan difícil, no es algo que tengas que entregar toda tu vida. De hecho, al final, pues terminando, te dan tu sándwich, tus galletitas, un juguito, ¿verdad? Tu agüita, te ponen una venda o un curita en el brazo y te dicen que ese día te la lleves tranquila, te relajes, y probablemente, ¿verdad? Eso, después al otro día puedes seguir con tu vida igual que siempre, totalmente normal en general. Y sí, tristemente, eso simboliza mucho del cristianismo de hoy, ¿verdad? Eso es simplemente ve,
da un poquito de ti y sigue con tu vida, ¿verdad? Sin embargo, eso no representa a Cristo. Porque cuando Jesús entregó su sangre por amor a nosotros, Él no donó unas pocas onzas o unos pocos litros de sangre. Él donó toda su sangre, toda su vida, ¿verdad? Como dice en Isaías, ¿verdad? Dice que derramó su vida hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando digo que derramó toda su sangre o que dio toda su sangre, no necesariamente quiere decir que cada gotita era, que se le acabó hasta la última gota de sangre. No necesariamente, sino que, o sea, no que cada gotita de sangre hasta la última abandonó su cuerpo, ¿verdad? Sino que estoy hablando, ¿verdad? De que, ¿por qué? Porque hay un punto en el cual, cuando ya has perdido suficiente cantidad de sangre, ya no puedes vivir, ¿verdad? Se le llama que se desangró. No necesariamente es que cada gotita abandonó tu cuerpo, pero llega un momento, y ahí llegó Jesús, ¿verdad? En el que ya has perdido tanta cantidad de sangre que ya no puedes seguir viviendo, ¿verdad? Y no es que te drenaron hasta la última gota, es que personas que pierden su sangre así, ¿verdad? Pierden la suficiente como para llegar al punto de morir. Entonces, el pensamiento principal aquí es, en la sangre de Cristo no es tanto la sustancia, la sangre lo importante, sino el pensamiento y el corazón de esto, al hablar de la sangre preciosa de Cristo, es que es su vida. Porque dice la Biblia que la vida en la sangre está, ¿verdad? Y dice que derramó su vida hasta la muerte. Él entregó toda su vida. Al decir que derramó su sangre, quiere decir que Él estaba derramando toda su vida, ¿verdad? Como aquí dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama, ¿verdad? Como dije, es tan fácil para nosotros y para el cristianismo en general hacer ídolos, y lo he dicho muchas veces, aquí intercepto este comentario, ¿verdad? Hacer ídolos de las cosas, ¿verdad? De muchas cosas distintas. Por ejemplo, vemos iglesias que veneran a los santos, a los apóstoles, y hacen ídolos, y les oran, y les rezan. Y es precisamente Bill estaba compartiendo de esto en la lección de los jóvenes, ¿verdad? Diciendo que, o en la lección de todos, ¿verdad? De que muchos tienen la idea de que los apóstoles y los santos de la Biblia estaban muy arriba, casi eran sobrenaturales, celestiales, y los convierten en ídolos, cuando solamente eran hombres de carne y hueso, como ustedes y como yo, con las mismas pasiones, ¿verdad? Estos héroes de la Biblia eran hombres y mujeres igualitos que ustedes y que yo, pero que derramaron toda su vida, todas sus vidas, por causa del Evangelio, ¿saben? A veces somos tan frugales, tan ahorrativos, ¿verdad? Casi diría, sí, tan agarrados que no queremos desperdiciar, ¿verdad? Somos muy cuidadosos y es bueno, es una virtud ser cuidadoso, pero podemos llegar a ser tan cuidadosos que a veces nos olvidamos de que nuestro ejemplo supremo, el Maestro, Señor Jesucristo y Salvador, derramó toda su vida para salvarnos. Entonces estas cosas, ¿verdad? Los santos pueden convertirse, los santos, los mártires, los apóstoles pueden convertirse en ídolos cuando no eran más que hombres y mujeres que derramaron su vida hasta la muerte. También la misma sangre de Cristo puede convertirse en un ídolo, ¿verdad? Muchas veces cuando platicas con alguna persona evangélica de las fundamentalistas, ¿verdad?, acerca de lo que creen, siempre la sangre de Cristo es lo principal, ¿verdad? Y la sangre de Cristo, y hablan mucho de ellos, tanto así que como que al platicar con ellos, pareciera o diera la impresión que ellos piensan como que Dios estaba atrapando, recibiendo en sus manos cada gotita que salía de sangre del cuerpo de nuestro Señor, ¿verdad? Por lo precioso que era la sustancia, la sangre. Sin embargo, como digo,
Eso no es el corazón. No es por la sangre en sí, por la sustancia física llamada sangre, sino es Jesús derramando su sangre, dándola toda como un sacrificio. Ese es el corazón de la cruz. Eso es lo importante, ¿verdad? No solo era la sustancia, ¿verdad? Esta sustancia, la sangre, se ha convertido en un ídolo. Todos hablan de ella, de lo poderosa que es la sangre de Cristo, ¿verdad? Y se puede convertir en un ídolo, ¿verdad? Y otra vez aquí, cuando Él derramó su sangre, ¿sabes? Al final le clavaron con una lanza y dice que salió agua con sangre mezcladas, ¿verdad? Incluso. Entonces, no era solo la sustancia, la sangre, lo importante, ¿verdad? Porque también había agua, sino que, y aún cayó al piso, ¿verdad? Sí, cayó al piso o al suelo, pero era que Él estaba entregando, derramándose a sí mismo, como dijo en Juan, poniendo su vida, ¿verdad? Entonces, la sangre, ¿sí? Y mucha gente dice, yo creo en la sangre. El problema es que la sangre de Cristo, ¿verdad? Lo han convertido en un ídolo también, así como lo es los santos, también la sangre la hacen un ídolo. La cruz misma, la cruz se ha vuelto en un ídolo. La gente adora la cruz, la gente se cuelga colguijos de la cruz, ¿verdad? Y aman la cruz y cantan de la cruz, pero ¿la cruz qué es? No es otra cosa más que el lugar donde eras puesto a muerte. No fue más que el instrumento de muerte, ¿verdad? Y representa eso. Entonces, tanto énfasis a veces del cristianismo está en la cruz y en la cruz y en la sangre, pero en realidad fue más importante todavía, no solamente que Él murió, sino que resucitó de los muertos después de eso, ¿verdad? Sin embargo, mucho del énfasis del cristianismo se hace en eso y se convierte la cruz en un ídolo. También la Biblia es otro ejemplo, ¿verdad? Hoy mismo cantamos unos himnos muy bonitos hablando de la Biblia, de la bendición que es la palabra de Dios. Y si la exaltamos, si la queremos creer, la queremos obedecer, queremos permanecer en ella. Es un gran ejemplo, nos da guianza, nos inspira, todo eso es cierto, nos apunta a Cristo. Sin embargo, la Biblia se ha convertido para muchos en un ídolo, ¿verdad? La gente la sostiene y agarra su Biblia, la levanta en alto y dice, esta es la verdad y nada más que la verdad. Y la mayoría de los credos dicen, ¿verdad? Creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, plena y verbalmente inspirada, infalible, inerrante. Y sin embargo, cuando empiezas a mostrarles lo que la Biblia enseña, empiezan a poner excusas para no obedecer, para decir que no importa, para decir que eso ya no aplica. Preferiría 1000 veces tener a alguien con una buena aplicación en la vida práctica, aunque no entienda todas las cosas bíblicas, pero que realmente las cree, ¿verdad? Antes que tener a alguien que lo cree supuestamente y lo defiende y lo platica y lo habla, pero que realmente no lo cree de corazón, ¿verdad? Porque la verdadera fe, creer en algo, es prestar atención, es oír lo que Jesús dijo y ponerlo por obra, ¿verdad? Entonces, Él no dijo, exalten este libro, ¿verdad? No creemos en que la Biblia sea verdad porque ha sido pasada de generación en generación, sino por lo que dice, por la verdad que hay en ella, por los principios tan valiosos, ¿verdad? Porque nuevamente fue dada la Biblia por hombres santos que fueron inspirados, que estaban hechos, esos hombres, de lo mismo que ustedes y yo, de carne y hueso, igual que ustedes y yo, solamente que ellos, ¿verdad?, derramaron su vida y tuvieron esa inspiración. Dios habló a través de ellos y estamos oyendo el mismo mensaje, las mismas palabras, lo que estos hombres de antaño en la Biblia y estos profetas, ¿verdad?, lo que admiramos, y los discípulos eran solo hombres y mujeres que escribieron lo que vieron y oyeron, la verdad y el espíritu de eso, ¿verdad? Y así como ahora nosotros queremos y podemos también estar inspirados y estar en armonía y en sintonía con ese espíritu y ese corazón. Dice el verso 20 otra vez,
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y aquí está el corazón de lo que realmente significa la cruz y la sangre de Cristo, y a donde nos apunta la Biblia es el sacrificio que entregó el Señor Jesucristo. Fue algo que fue derramado, ¿verdad? Cuando pensamos en esa palabra, derramarse, hay un sinónimo o una palabra relacionada o parecida que viene a la mente que es desperdicio o desperdiciar, ¿verdad? Que quiere decir que algo no fue utilizado en todo su potencial, o que algo no se usó como los demás querían que se hiciera, ¿verdad? Entonces, cuando miramos nuestras vidas, ¿verdad? Y los discípulos también, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, en el apóstol Pablo. Él pudo haber hecho lo que haya querido, ser un exitoso en el mundo intelectual, pudo haber llegado a ser muy rico económicamente, pero conoció a Jesucristo. ¿Y qué hizo? Derramó y desperdició su vida por Él. Desperdició sus ambiciones, sus sueños, sus metas, sus propósitos, ¿verdad? Hay un canto o himno que entonamos que dice: mis ambiciones, deseos y quereres pongo en sus pies como ceniza, ¿verdad? El corazón de esto es derramar, entregar. Cuando vino a Cristo, ¿verdad? Cristo mismo pudo haber sido un rey, pudo haber sido considerado un profeta nada más, muy famoso, muy afamado, muy querido, pero Él derramó su vida. En otras palabras, desperdició su vida de acuerdo con el mundo o de acuerdo con los estándares del mundo. Tantas veces tenemos esa mentalidad, ¿verdad? No queremos desperdiciar, ¿verdad? No queremos que nada se desperdicie. Queremos cumplir nuestras metas y nuestros sueños en vez de desperdiciarlos, en vez de derramarlos, ¿verdad? Y es el pensamiento principal que quiero compartir esta mañana: es derrámate, desperdíciate para Cristo, por algo que vale la pena. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y aquí volvemos a leer la misma narración que en Lucas, más adelante en el 26, pero vamos a leer antes de esa narración, en el versículo 6 de Mateo capítulo 26. Versículo 6 dice así: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Muy bien, vamos a detenernos aquí y vamos a comentar un poco, señalando algunos puntos. Primero, aquí están, primero del versículo este último que leímos, el 8. Aquí están los discípulos a quienes admiramos, a quienes honramos, a quienes la Iglesia Católica les reza y les ora como santos, ¿verdad? A quienes vemos como muy espirituales, muy celestiales, que son nuestro ejemplo a seguir y nuestro modelo. Y sin embargo, y que son nuestros héroes además, ¿verdad? En alguna manera, héroes de la fe. Estos son los hombres de los que estamos hablando, que están muy lejos allá arriba, a los que la gente les construye estatuas de yeso y les ora, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? Cuando hacemos ídolos de esas cosas o de esas personas o de lo que sea, ¿qué sucede? Que al hacerlo, ¿verdad? Como lo podemos hacer con la Biblia, con la sangre de Cristo, con la cruz, con estos hombres santos, apóstoles y profetas, o con muchas cosas, o con uno de nosotros incluso. Cuando hacemos eso, ¿qué hacemos?
cuando esas cosas salen de orden, fuera de proporción, nos da un punto de vista torcido acerca de quién es Dios, ¿verdad? Sí, esos discípulos y apóstoles y mártires deben ser amados, tal como amaríamos a un hermano aquí. Deben ser honrados y respetados, tal como honraríamos y respetaríamos a uno de nuestros hermanos aquí. Deben ser respetados, tal como respetaríamos a uno de nuestros hermanos aquí. Pero ¿qué vemos en su comentario? ¿Qué vemos en su comentario de estos héroes de la fe, de estos gigantes de la fe? ¿Qué vemos? Que son tan humanos como tú y como yo, que son solamente hombres. Son solo hombres, ¿verdad? Y sí, amaban a Cristo, querían seguirlo, pero a veces sus prioridades no estaban en el lugar apropiado. A veces se salían de orden y de control y cometían faltas o daban lugar a la carne. A veces había muchas cosas que no habían entendido. Y en este comentario, ¿verdad? Es claro que no están entendiendo al Señor. Y esto es lo importante, es que estamos en una caminata de por vida, que es la caminata cristiana hasta que lleguemos al final, ¿verdad? Entonces, hay cosas que tal vez hace algunos años atrás hubiera brincado con fuerza en contra de ellas y que ahora actualmente quizás he visto las cosas de manera un poco distinta, hemos cambiado de opinión, ¿verdad? En algunas cosas a lo largo del camino, nos hemos dado cuenta de nuestros errores, ¿verdad? Y hemos corregido, así como los discípulos. Muchas veces hubo errores en ellos, ¿verdad? Y poco a poco los fueron corrigiendo conforme se daban cuenta. Pero aquí, ¿cuál fue su gran error? Que dicen, ay, ¿para qué este desperdicio? Y dice aquí que estaban indignados, dicen en otra versión. ¿Para qué este desperdicio, verdad? Podría haberse usado de una manera mucho más eficiente, ¿verdad? Como dije, a veces nos preocupamos tanto por las cosas, por ser ahorrativos, por ser frugales, no solo hablando de las cosas materiales, hablando de todo en general, ¿verdad? Nos preocupa tanto, ¿verdad? Sin embargo, olvidamos que Dios tiene el control de todo y que Él es capaz de encargarse de todas esas cosas. Y la verdad es que entre más derramemos de nuestra vida para Él, más Él nos va a derramar también de su espíritu y de su sabiduría para ver más claramente el camino. No podemos superar a Dios o avanzar más rápido de lo que Él quiere. Dice, entonces los discípulos se enojaron y dijeron, ¿para qué este desperdicio, verdad? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás derramándote de esta manera? Aquí hay esto que vale la pena, esto está bien, y lo estás desperdiciando. Dice verso 9, porque este perfume, porque esto podría haberse vendido a un gran precio y haberse dado a los pobres, ¿verdad? Y a veces tenemos esta mentalidad, ¿verdad? Queremos ser bien cuidadosos, no queremos dar en exceso, ¿verdad? Verso 10 dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, ¿verdad? Cuando oímos a alguien o sabemos de alguien que está haciendo lo correcto, que está derramando y desperdiciando toda su vida para Cristo, ¿verdad? Y de pronto llega un discípulo. Llega un discípulo para criticar. ¿Por qué? Más preocupado, ¿verdad? De que alguien esté quizás desperdiciando demasiado o de que alguien no esté haciendo las cosas como deben ser. ¿Por qué? ¿Para qué este desperdicio? ¿Verdad? O quizás estás haciendo demasiado, ¿no? O estás dando demasiado.
Y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a preocuparnos más por los demás, más los unos por los otros, y empezar a criticar y a condenar y a fijarnos y brincar aquí para juzgar al hermano. Y Jesús dice, ¿por qué la molestan? ¿Por qué la molestan, verdad? ¿Por qué la molestan? Ella me ha hecho una buena obra, ¿verdad? En el momento, como dije, podemos tan fácilmente desviarnos del camino o perder la vista, perder el objetivo y la brújula, mirándonos unos a otros, mirando, mira ese hermano y eso, ¿verdad? Mira, ahí hay mucho desperdicio. Y sí, esta mujer sí desperdició bastante, seguramente, dice el Señor, pero el Señor dice, ¿por qué la molestan, verdad? Me ha hecho una buena obra. Verso siguiente, el 11, dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, ¿verdad? Los discípulos estaban pensando en los pobres. ¿Sí? ¿Suena bien? ¿Suena piadoso? ¿Suena sabio? Y después se enojan, porque miren cuánto pudo haberse dado a los pobres, ¿verdad? Lo cual no es algo malo, es algo bueno. Sin embargo, había un camino todavía mejor. Porque a los pobres siempre los van a tener con ustedes, dice el Señor, pero a mí no siempre me tendrán. Dice el verso 12, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Te das cuenta de la importancia de derramarte tú mismo, lo que eres y lo que tienes para el Señor? ¿A quién le importa si eres próspero o exitoso o poderoso o qué tanto lo puedas llegar a ser todo eso? Dios está buscando qué tanto has derramado. La pregunta es, ¿somos solamente un donador que da unos poquitas onzas de su sangre, ya nada más para que le den su sándwich con galletitas y su jugo? ¿O somos el que lo derrama todo y lo desperdicia por causa del Señor? No sé qué querían los discípulos que hiciera esta mujer, ¿verdad? Tal vez querían que agarrara un poquitito del perfume para el Señor y lo demás lo guardara, pues para que se vendiera y pudieran donar a los pobres, ¿verdad? Que solamente donara un poquito y lo demás, ¿verdad? No, es tan fácil, como dije, pensar de esa manera. Suena sabio, suena prudente, suena conservador, suena bien. Pero miren a quién exaltó Jesús, a la que derramó todo lo que tenía, lo más valioso. Y estoy seguro, sin duda, parte de ese perfume cayó al piso y se desperdició. Parte de ese perfume simplemente se desperdició. Pero Jesús termina diciendo que en donde quiera que se predique este evangelio, el evangelio de que Jesús derramó su vida por ti y ahora te llama a ti a derramarte por Él y por los demás. El evangelio no de ser un donador que nada más da tantito y ya, sino este evangelio de ser derramado, derramar mi vida, mi sangre, mi todo por causa de Cristo y del evangelio. Dice que en donde sea que se predique este evangelio, también se va a contar lo que hizo esta mujer para memoria de ella. Aquellos a quienes admiramos y exaltamos, como los apóstoles, más bien aquí en esta narración son los que tenían un corazón un poco más duro y no entendían. Y aún así Jesús los siguió amando. Y los amó hasta el fin. Y siguió siendo paciente con ellos. Sin embargo, a quien Él más exaltó
y a quien más puso de ejemplo y a quien más va a ser recordada y remembrada cuando sea predicado el Evangelio, es a esta mujer. Si esos grandes apóstoles merecían veneración, ¿cuánta más veneración crees que debería recibir esta mujer de parte de Dios? Más que todos los ídolos, más que todas las estatuas, más que todos los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento y apóstoles. Él dijo, lo que ella hizo va a ser recordado y debe ser recordado. El derramarse. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.